Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Y todos los días estamos conociendo nuevas informaciones, probablemente muchas de ellas desinformaciones que llegan desde Medio Oriente, en virtud de este conflicto bélico, esta deflagración que hay desatada entre el ejército israelí, 300.000 efectivos que están disponibles para ingresar por tierra a la franja de Gaza, y la organización terrorista Hamas. Fíjate que la gran discusión que hubo ayer, y respecto de la cual le vamos a preguntar también a nuestro entrevistado, es esta noticia de el degollamiento de 40 niños, y algunos de ellos se decía que eran bebés, pero resulta que hay múltiples informaciones que vienen incluso de fuentes occidentales, habitualmente proclives a la difusión de informaciones relacionadas con el bando israelí, que dicen que esto es una mentira. Así es, al parecer es una fake news. Exacto, o sea, lo propaló una corresponsal de un medio occidental, pero no hay comprobación de ninguna naturaleza respecto de esto. Y le vamos a preguntar a Pedro Díaz si esto forma parte también de la guerra, la desinformación. ¿Cómo estás, Pedro Díaz, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile? Muy buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola Álvaro, hola Constanza, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, qué gusto tenerte acá con nosotros. Sí, solamente un alcance. Sí. Renuncié a la dirección de carrera de la escuela y hoy día soy un docente de esta. Ah, mira, ya te corregimos al tiro entonces. Docente de Administración Pública de la Universidad Austral. Chuta, qué lata, Pedro. Bueno, pero... No, estuvo bien. No, ya. qué relajo, así Pedro. que Qué bueno. me da tiempo para poder investigar estos temas. Eso. Oye, Pedro, ¿y qué nos puedes contar de lo que está pasando respecto a las fake news, a lo que está también ocurriendo, ¿cierto?, con la cantidad de muertos, con los ataques y el conflicto en general? Mira, en relaciones internacionales hay varias teorías que se asocian a la lógica del poder. Una de ellas es la que estableció Joseph Nye respecto a lo que es el poder duro y el poder blando. El poder duro es el poder económico, el poder militar, y el poder blando es la influencia que tiene un Estado respecto a los demás. Esa influencia es multidimensional y algunas puede estar dada en virtud de lo que es la característica del propio Estado. Así entonces, un Estado que está siendo víctima de un atentado querrá la solidaridad internacional y por lo tanto buscará la forma de poder captarla de manera más rápida. Hay algunas personas que son proclives a Israel que han establecido una suerte de fake news para poder generar una solidaridad respecto a lo que le está pasando, producto que la contraparte palestina es una nación que ha contado desde el año 1967 a la fecha con una gran solidaridad internacional, producto de los abusos que Israel ha cometido contra ellos. Por lo tanto, acá se está combatiendo quién es víctima, si Israel o Palestina. Y por lo tanto, mientras más se degrade la identidad o la figura de Palestina como un actor político, entonces esto será más beneficioso para el propio Israel. Es por eso que se inventan este tipo de historia. Hace 2 días en la noche me tocó un debate con académicos de Israel y en un momento dado me sacaron esto. Me dijeron, ¿cómo esto puede ser defendible, justificable, si jamás está asesinando bebés? 40 bebés han sido degollados hace 2 días. Yo había visto la información, pero yo desde la fuente académica que tengo fuera de Chile, en Naciones Unidas, sabíamos que esto era mentira, pero para ellos era una verdad que estaba instalada. Oye, Pedro, ¿y cómo es posible que hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya caído en esta fake news? Que incluso fue, la Casa Blanca lo desmintió al presidente. O sea, dijo, no tenemos ninguna información que nos permita afirmar, porque imagínate, ahora, esto ha ocurrido en la historia, matanzas de este salvajismo, desgraciadamente han existido, pero en este caso no había ninguna fuente seria que confirmara este acto, que habría sido un acto de barbarie impresionante. Pero hasta el propio Joe Biden cayó en esta fake news y además la repitió. Sí, lo que pasa, Álvaro, es que como te señalaba antes, en el momento en que sale esta noticia, la solidaridad hacia Israel estaba bajando, producto que se estaban evidenciando
que los actos de Hamás eran en respuesta a los múltiples y sistemáticos abusos de Israel hacia la comunidad palestina. Entonces, de alguna forma, las personas que idearon este fake news tenían que confrontar esta baja en la solidaridad que había provocado Hamás con las acciones en contra de Israel. Claro. Y se empezaron a salir no solamente estas noticias, sino que empezaron a salir, por ejemplo, que las mujeres que habían estado ya, que están secuestradas, habían imágenes de violaciones que estaban subidas en la red, y se planteó eso. Y salió, por ejemplo, también que empezaron a separar a los secuestrados por profesiones, y todos los que eran médicos y docentes y profesores de colegio iban a ser los primeros asesinados. Entonces se empezó a establecer una dinámica que jamás era un grupo, además de ser considerado terrorista por Occidente, era un grupo muy sádico, era un grupo que no meritaba ningún grado de solidaridad, y que cualquier conducta que Israel hubiese tenido 75 años no meritaba tener solidaridad hacia el pueblo palestino, sino que en este momento hacia Israel. Ese fue el objetivo de estas noticias, de este fake news. Pedro, bueno, esta es una zona, ¿cierto?, que incluso previo al conflicto, a este conflicto, ha estado en situaciones críticas, han habido cambios geográficos, las fronteras se han ido moviendo. Es un territorio que ha sufrido y que ha estado en situaciones permanentes de guerra o de violencia, ¿cierto? Incluso yo tengo conocidos que han viajado que me han dicho, y es impresionante cómo los niños de 10 años, incluso menos, están armados, ¿cierto? Entonces, no sé cómo será, ¿cierto?, vivir en ese contexto, y cuáles son también la parte que hay detrás de estos atentados que se desarrollan este fin de semana, que se desarrollaron este fin de semana. Mira, yo no dudo que las personas que te hayan comentado eso hayan visto eso. Yo he estado más de 10 veces en Palestina y jamás he visto niños de 10 años armados, nunca. Lo que sí he visto es una islamización radical de un grupo de palestinos que están dispuestos a dar la vida, a inmolarse, a cometer atentados contra Israel producto de estos abusos. Ahora, que hay personas o familias que podrían estar totalmente radicalizadas, no tengo ninguna duda, pero no es algo que tú observes en el día a día, en la calle. Desde el año 1903, la oleada migratoria de los judíos hacia Palestina ha sido una constante. En el año 1903, el 2% de la población que habitaba Palestina era judía. En el año 1947, el 47% de la población era judía. Esos cambios demográficos obviamente van a generar tensión. Si además se suma que Occidente, a través de Gran Bretaña, le prometió independencia a los palestinos una vez que Palestina ayudara a atacar a los turcos en la Primera Guerra Mundial, y luego le promete un hogar nacional judío a través de la famosa correspondencia a Lord Rothschild al pueblo judío, entonces nos damos cuenta que el mismo territorio era ambicionado por dos naciones, y quien estaba bajo el protectorado les mintió a todos. Claro, mintió para Israel. Cuando se divide Palestina, se crea el Estado de Israel y no se crea Palestina. Y en esa dinámica los estados árabes atacaron a Palestina, atacaron a Israel, y Israel ganó las guerras. Israel se anexó más territorio, Israel devolvió territorio, otras guerras, Israel anexó territorio, Israel devolvió territorio, otras guerras, hasta que finalmente Israel se cansó y no devolvió territorio. Oye, Pedro, y en esa no devolución de territorio, sí, Israel lo que hizo fue apropiarse de Palestina e implementó, mejor dicho, una dinámica de poder segregar a la población local, estableciendo una hegemonía étnica y una judaización del territorio que provocaba la eliminación de los palestinos. Y eso provocó una islamización radical de un conjunto de palestinos que finalmente terminaron generalmente concentrados en Gaza y que se adhirieron a un colectivo que en su momento era de cooperación, como era Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que es Hamás, para que finalmente se radicalizaran y establecieran que su visión de mundo era la destrucción del Estado de Israel y conformar un Estado palestino sobre el territorio histórico palestino. Estamos hablando con Pedro Díaz, docente de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. Al inicio de la conversación me pareció escucharte que tú hablabas de esta guerra, de este conflicto entre Israel y Palestina.
¿Tú crees que esa es la denominación correcta y no como se ha dicho, y lo hemos dicho aquí mismo en este programa, una conflagración, una guerra entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas? ¿Cuál es la denominación que a ti te parece correcta de este conflicto? ¿Involucra a todo el pueblo palestino que está esparcido por el mundo y que está concentrado en este territorio tan pequeño que es la Franja de Gaza? Es una importante pregunta, una excelente pregunta, Álvaro, porque la poliomología, que es la ciencia que estudia la guerra, determina que las guerras se hacen solamente entre estados. Y ocurre que en el año 1948, en mayo del 48, lo único que se creó fue el Estado de Israel, no se consolidó el Estado palestino. Palestina no tiene territorio, es un estado es una nación sin territorio. O sea, eso es para lo que es el sistema internacional, un Estado existe cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo valida. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha permitido jamás que Palestina sea un Estado. Por lo tanto, no es un Estado, es una nación. Y es una nación que está dispersa. Es una nación que está dispersa porque el territorio que se le había asignado ha sido desmembrado. O sea, ya no existe ese territorio. Entonces, desde el punto de vista de la poliomología no podemos hablar de guerra. Podemos hablar de conflicto de baja intensidad. Pero esto es importante señalarlo. Como es una nación, la nación es un colectivo de personas que habitan un determinado territorio o determinados territorios, pero que comparten sentimientos comunes y que buscan un pasado común, tener un futuro también común. Entonces, lo que le pasa al palestino de Hamas también le pasa al palestino de Cisjordania, le pasa al palestino de Jerusalén Este y también le pasa al palestino de la diáspora. Por tanto, si le hacen una confrontación o se hace una confrontación en contra de Hamas, no es contra Hamas, es contra el pueblo palestino que habita en un territorio que, según los acuerdos de Oslo, le corresponde a ser administrado por la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, lo que suceda en Gaza le sucede a todo el palestino, incluyendo los palestinos de la diáspora. Y acá en Chile hay más de 400.000 palestinos, es la colonia más importante de palestinos más allá de Medio Oriente. Yo tengo la última pregunta, Pedro, y está relacionada con esta insistencia permanente que hay de parte de alguna prensa de resaltar los eventuales atentados terroristas con matanzas de civiles, con civiles secuestrados que serían escudos de los que se estaría proveyendo Hamas para evitar el contraataque de las fuerzas israelíes. Sin embargo, esta misma insistencia no se ve con claridad cuando se trata de cuestionar los ataques que reiteradamente y prácticamente sin tregua ejecuta el Estado de Israel en contra de los territorios que están otorgados a Palestina, a la Franja de Gaza, etc. ¿Cómo explicas tú esta diferencia en la insistencia respecto de los hechos atribuibles a Hamas y no aquellos que son atribuibles al ejército israelí, por ejemplo? Bueno, es bastante simple, es la hipocresía del sistema internacional, no hay otra explicación. Mira, hace muy poco me tocó dar una charla en una universidad inglesa y en un momento dado empecé a configurar las acciones de Hamas y las acciones de Israel en un paralelo. Quedé corto, quedé absolutamente corto. Entonces, al final, no hay ninguna condena internacional, hay muy pocas condenas, para ser riguroso, muy pocas condenas internacionales que tengan efectividad sobre Israel. En el año 2017 a mí me tocó participar de la redacción de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 2334, por la cual se declaraban ilegales los asentamientos. Se siguen construyendo asentamientos y el Consejo de Seguridad es el único órgano encargado de velar por la paz. Israel no los pesca. Este año se está esperando que la Corte Internacional de Justicia en La Haya pueda ofrecer una opinión consultiva respecto a la ilegalidad de la colonización de Israel. El año 2004 la propia Corte Internacional de Justicia determinó la ilegalidad de la construcción del muro de Israel y todos los asentamientos que están construidos sobre la base de ese muro. No pasa nada. La resolución 338 del Consejo de Seguridad exige que Israel destruya los asentamientos y devuelva los territorios para poder establecer las fronteras hasta antes de 1967. La 242. O sea, hay un montón de resoluciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de Naciones Unidas que, si bien no son vinculantes, pero generan costumbre internacional, claro, determinan cuál es el comportamiento de Israel. Si nosotros analizáramos las noticias, la hemeroteca, analizáramos cuál es el comportamiento de la prensa internacional para poder denunciar los actos de Israel,
no se evidencian. Al contrario, lo que se señala es que cuando hay elecciones en Israel se le evidencia como la única democracia de Medio Oriente. Y eso, para cualquier persona que nos dedicamos al derecho internacional, a la ciencia política, sabemos que no puede haber democracia cuando dentro del propio sistema político se sustenta la violación masiva de los derechos humanos. Oye, Pedro Díaz, entregando su visión en cuanto especialista en la materia y docente de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. Te lo agradecemos, Pedro, y vamos a estar en contacto contigo, yo creo que la próxima semana, para seguir analizando este conflicto y conociendo una opinión distinta, yo diría que disidente de la mayoritaria que hay y que se escucha en la prensa aquí en nuestro país y también a nivel internacional. muchas gracias, Pedro. No, para mí un placer. Permíteme solamente un segundo, Álvaro, Sí, por favor. y Constanza. Por supuesto. Solamente un detalle, y esto es por sentido común. Hay una fatwa que existe para el mundo islámico en el cual Irán, que es chií, señala que no se puede transar con el mundo suní porque ellos son apóstatas. Hoy día, la hipótesis que los medios de prensa, tanto en Chile como a nivel internacional, han establecido es que Hamás cuenta con el patrocinio, Hamás, que es suní, cuenta con el patrocinio de Irán, que es chií, y de Hezbollah, que es chií. Para cualquier persona que tenga un dedo de frente, siempre digo lo mismo, es un absurdo, pero es una estupidez del porte de un buque, y eso es lo que hoy día los analistas que están en televisión chilenos y extranjeros señalan. No hay que caer en las estupideces cuando no se sabe. Así O sea, que, tú dices que primero felicito a Constanza por este trabajo, felicito Muchas gracias. a Álvaro, así que estoy muy feliz de verlo acá en pantalla. Que esté Nos muy bien. estamos viendo, Gracias, Pedro, que esté muy bien. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.